Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos. El 2025 inicia con tensión política que seguro marcará la campaña electoral. Mientras el presidente Noboa denuncia intentos desestabilizadores, la oposición le exige que pida licencia para hacer campaña. Ya les damos detalles. Pero empecemos con un nuevo estado de excepción. Este viernes el presidente Daniel Noboa firmó su primer decreto ejecutivo del año y es un estado de excepción para 7 provincias y 3 cantones. Hay toque de queda para varias ciudades. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto de estado de excepción motivado de nuevo por la grave conmoción interna y conflicto armado interno. El decreto durará 60 días. Se focaliza en 7 provincias y 3 cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos, el cantón La Troncal en Cañar, Camilo Ponce en Azuay y el distrito metropolitano de Quito. En esos puntos se ordena la movilización de los militares debido a la presencia prolongada de grupos armados organizados. Además, los derechos que se restringen son la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia. Se dispone un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, en Durán, Balao y la parroquia Tenguel, cantones de la provincia del Guayas, La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana, Xuxufindi y Lago Agrio en Sucumbíos, La Troncal en Cañar, así como nuevamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni en Guayaquil. Esto más bien va a ser una solución temporal. Ya ha demostrado el Estado ecuatoriano pues que los estados de excepción no sirven. Los estados de excepción por sí mismos no van a resolver nada, sirven para el póster, para el posteo de redes sociales diciendo sí, hice algo, pero no mucho más. En el presente documento, el presidente reconoce que en 2024 a nivel nacional se registró un incremento del 4,5% de muertes violentas en comparación con el mismo periodo de 2023, que un total de 43 homicidios intencionales se cometieron, teniendo como blancos a alcaldes, concejales, funcionarios del servicio de prisiones, policías y militares. Este no es un fenómeno nacional, es un fenómeno de carácter regional, de carácter mundial. Justamente una de las noticias que mencionan es cómo los líderes de muchas de las bandas están operando desde afuera, ¿no? Están operando en Ecuador desde fuera del Ecuador. Ante las cifras, los expertos señalan que el emitir un nuevo estado de excepción solo pone en riesgo el debilitamiento de las fuerzas de seguridad. A largo plazo, las unidades policiales y militares ya no van a operativizar al 100%, van a estar cansados, desgastados. Y lo que en realidad se necesitan son políticas públicas. Y de la mano de eso, obviamente, la asignación de recursos, las reformas institucionales, incluso los procesos de depuración institucional. Lo cierto es que esta es la 4ª ocasión que el presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción. Michelle Villasís, Teleamazonas. El presidente Noboa denuncia que hay grupos interesados en sacarlo del poder. Lo dijo hoy en Quito cuando cumplió sus primeras actividades oficiales del año. El primer mandatario no se pronunció sobre el asesinato de los 4 niños de las Malvinas. El presidente Daniel Noboa retomó su agenda y cumplió con su primera actividad del 2025 en Quito, en la parroquia de Tumbaco. Allí se realizó el acto de condonación de más de $35.000 para la Junta de Riego de Tumbaco por parte del Ministerio de Ambiente. En el evento, Noboa aseguró que el gobierno inicia el 2025 con positivismo. Sin embargo, que a poco más de un mes de las elecciones generales, habrá grupos que intentarán boicotear su proyecto político. Y los grupos políticos tradicionales, pues ahora estamos viendo de qué manera nos tumban. Le va a ser muy difícil. El segundo evento público al que asistió fue el conversatorio con beneficiarios del Seguro Social Campesino en San Miguel del Común, en el sector de Oyacoto. En el acto se informó que se aperturará 10 nuevos dispensarios médicos para más de 1,000 campesinos. Allí, al norte de la capital, Noboa ofreció que el gobierno central se encargará de la ampliación del metro de Quito para que llegue hasta Calderón. Por más que el municipio nos quiere, pues, a veces, digamos, hacer quedar mal, pero inmediatamente vienen a pedir un favor. Nosotros nos vamos a encargar del tramo final que llegue a Calderón. Y que no les vengan a cuentear que lo están haciendo otros. Sin embargo, en los 2 eventos recalcó que el país sigue en guerra. Estamos en una situación en este momento compleja, una situación de guerra.
no solo guerra contra el narcotráfico, sino guerra contra el pasado. No obstante, durante su primera agenda pública del año, el presidente Daniel Noboa no se refirió a temas clave para la ciudadanía, como el asesinato de 4 niños en Taura, y si pedirá o no licencia para realizar campaña electoral. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Saría Moya podría encargarse de la presidencia de la República si es que el presidente Daniel Noboa decide pedir licencia para la campaña electoral. Todavía no hay una decisión oficial por parte del primer mandatario de tomar o no un periodo de licencia para empezar la campaña. El golpe de Estado. Ese es el golpe de Estado en 2 tiempos. Así catalogó el ministro de Gobierno José de la Gasca el accionar de la Asamblea Nacional al intentar obligar al presidente Noboa a solicitar la licencia electoral. Declarar la obligatoriedad de la licencia ellos, licenciar al presidente. Resaltó que la única intención es posesionar a Verónica Abad como presidenta para mantener la mayoría. Después sentar a la señora vicepresidenta y ya por ahí han dicho, va a ir una comitiva de asambleístas a posesionar a la señora. Comentario que rechazó Paola Cabezas, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Leer un poquito más la ley y entender que no puede existir un golpe de Estado. Lo que está haciendo de designar a una vicepresidenta mediante decreto es ilegal. Esto tras conocer la designación por decreto de Saría Moya como vicepresidenta debido a la supuesta ausencia temporal del cargo por parte de Verónica Abad. Explica una vez más, ausencia del cargo, incumplimiento, abandono del puesto. Por donde usted lo vea, la señora no está ejerciendo sus funciones. De la Gasca sostiene la postura de mantener a Moya como vicepresidenta y en el caso que el presidente solicite la licencia electoral, ella sea quien asuma el cargo. Lo que ahora sí queda claro es que en el eventual caso de que el presidente así lo decida, quien sube y quien asume ya no será la señora Abad, sino que será la señora Saría Moya. Desde el análisis político, Santiago Basabe menciona que el gobierno cae en acciones reiterativas. Lamentablemente el presidente vuelven a caer en esta serie de acciones de carácter judicial, de carácter legal en general. Lo que deja claro de la Gasca es la firmeza del presidente en cumplir sus funciones mientras dure su gobierno. Erika Vera, Teleamazonas. Bueno, y sigue creciendo y generando controversia la posibilidad de que el presidente no pida licencia para la campaña electoral, aunque no se ha anunciado, como vemos, su decisión final. Hay quienes piensan que si no encarga la presidencia podría incurrir en una infracción electoral. Hay quienes piensan que no. Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha pedido licencia para realizar campaña electoral. Según el constitucionalista Ismael Quintana, Noboa no está obligado a hacerlo. En la Constitución no existe una norma que hable de obtener licencia para la reelección inmediata para el mismo cargo. Eso se contempló hasta la Constitución del 98. Cuando viene la constituyente de Montecristi, se elimina esa norma. No hay una infracción electoral en el Código de la Democracia por el hecho de no solicitar la licencia para la campaña. Además, el presidente y los asambleístas candidatos no tendrían que tomar licencia, porque de acuerdo a una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, la pregunta es si Noboa está yendo o no yendo a una reelección, porque la condición para obtener una licencia es que haya reelección. Y en este caso concreto y específico, la Corte me ha dicho que no hay propiamente una reelección. A lo que sí está obligado el presidente es asistir al debate, pero deberá abstenerse de decir y hacer algunos pronunciamientos. Si no asiste al debate, comete infracción electoral, caso de ganar la elección. Él no podría tomar posesión del cargo. Sin embargo, para el constitucionalista André Benavides, el panorama es distinto y Daniel Noboa caería en una infracción electoral si va o si no va al debate. En el momento que va al debate presidencial, está cometiendo infracciones electorales porque estaría haciendo campaña, y si es que no va al debate presidencial, igual estaría cometiendo una infracción electoral. El cometer actos proselitistas sin haber pedido licencia para hacer campaña podría quitarle sus derechos políticos. Que él podría incluso ganar las elecciones, pero no se podría posesionar porque tiene una inhabilidad. Para Benavides, la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional no es suficiente. No tiene que ver con licencias, tienen que pedir licencia para hacer campaña electoral. Si no, justamente estarían cometiendo estas infracciones electorales. No obstante, los dos abogados coinciden en que de ganar y posesionarse, Noboa no puede ser destituido por infracción electoral. María Gracia Chacón, Teleamazonas.
Verónica Abad presentó una acción ante la Corte Constitucional para buscar anular el decreto ejecutivo 492 que nombró a Saría Moya como vicepresidenta encargada. Abad calificó al decreto como una herejía jurídica e inconstitucional, argumentando que no se ajusta a las 3 causales de ausencia establecidas por la Constitución. El gobierno alegó que su ausencia fue por no cumplir con su designación en Turquía, pero Abad defiende que tenía 30 días para asumir. Además, exige la suspensión del decreto y disculpas públicas por parte del presidente Daniel Noboa. Tras el sepelio de los 4 menores de las Malvinas y la exigencia de familiares por justicia, el gobierno garantiza transparencia en el proceso de investigación, mientras que la conferencia episcopal elevará oración este domingo en memoria de los 4 menores. Los 4 menores de las Malvinas fueron sepultados el pasado 1 de enero entre el dolor y la incertidumbre de sus familiares en el cementerio Ángel María Canals en el suburbio de Guayaquil. Ellos exigen justicia por el crimen que enlutó a 3 familias. Vamos a seguir adelante, luchando y pidiendo que se haga justicia por los 4 niños y que se sancione a las personas que se tengan que sancionar como debe de ser, como manda la ley. Los 16 militares se encuentran con prisión preventiva tras el dictamen del juez Denis Ugalde, mientras continúa la instrucción fiscal. Desde la madrugada del 2 de enero, los detenidos fueron trasladados de la penitenciaría del Litoral a la cárcel de Cotopaxi. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, durante la entrevista en Radio Centro, mencionó que el lugar donde los detenidos se encuentren corresponde a SNAI. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en el lugar donde podemos tener mejor resguardo de ellos. Correcto. Eso ya es competencia del SNAI. Y también hay protección de derechos. Y que el gobierno brindará todas las facilidades y garantías para que el proceso investigativo sea transparente. Claridad, transparencia, 0 impunidad, 0 encubrimiento. Eso es lo que se ha hecho. Mensaje que fue recibido por la Embajada de Estados Unidos, que a través de una publicación en su cuenta de X expresó: instamos y acogemos con beneplácito la intención anunciada por el gobierno del Ecuador de llevar a cabo una investigación rápida y transparente por parte de las autoridades apropiadas. La organización internacional UNICEF expresó: esta pérdida irreparable deja una herida que atraviesa todo el país y que solo sanará en la medida que exista justicia. Mientras que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha pedido a todas las jurisdicciones del país que en todas las misas del domingo 5 de enero se eleven oraciones por los 4 menores. A inicios del mes de abril de 2025 culminará el proceso de 90 días de instrucción fiscal, donde se conocerá si los elementos presentados por Fiscalía permiten formular o no una acusación a los 16 detenidos. Erika Vera, Teleamazonas. Las lluvias en Cuenca provocan deslizamientos de tierras, cierres parciales de carreteras y el incremento de los caudales de los ríos. Esto ha generado alerta. Las precipitaciones siguen y, según los pronósticos, se extenderán durante el fin de semana. Son los estragos de las fuertes lluvias en Cuenca. Es la vía Cuenca-Molleturo El Empalme, que por un corto tiempo permaneció cerrada el pasado jueves debido a un socavamiento de tierra en el kilómetro 53. El tráfico vehicular se habilitó en un carril luego de una inspección técnica. En tanto, en la vía Girón Pasaje se registró un deslizamiento de tierra en el kilómetro 33. El material fue inmediatamente retirado para el paso de los vehículos. Todas las vías están expeditas, todo el tiempo el personal está patrullando, nos tiene en contacto y para articular con cualquier institución, con el 911, con el MTOP, con la gobernación, con las autoridades competentes. Se recomienda a los usuarios de estas vías manejar con precaución y de preferencia viajar con la luz del día. Que maneje despacio y que observe todas las medidas de seguridad. Las fuertes precipitaciones de estos últimos días también han generado alerta en los ríos de la ciudad. El Tomebamba, por ejemplo, este jueves estuvo a punto de desbordarse, por lo que las autoridades solicitan a la ciudadanía no acercarse a las orillas. Otro de los problemas es la acumulación de agua en las calles y avenidas y varios deslizamientos por la saturación de agua en los terrenos. Hay una rotura acá por Punta Corral, las cuales se van a quedar sin agua La Paz, Los Zigzales, 5 Esquinas y Pasto del Cisne. Si bien las fuertes lluvias van dejando estragos en la provincia de La Suay, no obstante también han ayudado a mejorar sustancialmente la cota de la represa Mazar, que este viernes se ubicó en 2.131 metros sobre el nivel del mar. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Seguimos, amigos, los ecuatorianos nos preparamos para ir a las urnas por 4ª vez en menos de 2 años. Más del 64% de la población no decide por quién votar. Esto en medio de un escenario en el que las propuestas de seguridad seguramente marcarán la campaña.
El próximo 9 de febrero de 2025, 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al nuevo binomio presidencial, así como a asambleístas y parlamentarios andinos. Esto en un escenario en el que la seguridad es la mayor preocupación de la población. Al que entre, al que sea presidente, que tenga más en cuenta eso, lo que es la seguridad para todos los ecuatorianos. Más que todo seguridad. ¿Por qué decís así? Por el tema de que es peligroso por aquí, por lo que no hay luz. Y es que según expertos, más del 49% de la gente piensa que Ecuador está enfrentando la peor crisis de inseguridad de la historia. Hoy el 77% de la gente en el Ecuador se siente insegura. Más del 40% de la gente hoy se siente preocupada por lo que vaya a pasar, ¿no? Y con ello coincide Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien además se refiere a esta temporada electoral. Volverá a ser la seguridad y las propuestas de seguridad el eje principal de la campaña electoral, sin duda, sin dejar de lado lo que significa la crisis económica y la falta de empleo, la situación de la corrupción. Pero eso no es todo, los ecuatorianos también tienen otras preocupaciones y necesidades que piden al nuevo gobierno atender. Empleo, salud, porque estamos mal. Las necesidades básicas, ¿no? Como la luz, el agua, los servicios básicos. Es entonces cuando los expertos hacen un llamado a los candidatos de estas elecciones, pues más del 64% de los ecuatorianos aún no han decidido por quién votar. Y eso se debe a dos grandes factores. El primero, el desconocimiento del resto de candidatos. Vuelvo y repito, hoy solo se tienen el radar a los dos principales. Y el segundo problema, que por qué la gente no ha decidido por quién votar, no hay propuestas y proyectos claros de país consolidados que llamen la atención al votante. En este sentido, el llamado también es para los 13 millones de ciudadanos que están convocados a las urnas. A revisar los planes de gobierno, a revisar la hoja de vida y la trayectoria de los candidatos, a cuestionarlos. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. La ejecución presupuestaria del gobierno de Daniel Noboa llegó en el 2024 al 73%, sin tomar en cuenta los gastos permanentes, entre ellos los salarios de los funcionarios. Ministerios ligados a la seguridad, como el de Interior y el SNAI, no han logrado ejecutar ni el 80%. Antes de finalizar el 2024, algunas instituciones públicas aplastaron el acelerador para ejecutar el presupuesto asignado. Sin embargo, a ciertas no les alcanzó el tiempo para hacerlo y sus cifras no son óptimas. Llama la atención, por ejemplo, que dos instituciones ligadas a la seguridad no pudieron alcanzar ni el 80% de la ejecución. Así, el Ministerio del Interior ejecutó solo el 78,9% de los recursos y el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI apenas el 59%. En total, las entidades gubernamentales ejecutaron un 73% del presupuesto, sin tomar en cuenta el gasto permanente, en el que se incluye principalmente salarios de los funcionarios. Lastimosamente, la política fiscal que se está implementando no es sostenible. Se está financiando el déficit fiscal con atrasos, con subejecución, para cumplir unas metas que no obedecen a la realidad del país. Hasta agosto, la ejecución presupuestaria alcanzaba apenas el 30%, por lo que el resto se ejecutó de forma rápida en los últimos meses del año. Ejecuta más en el último tramo del año para que no se lo quite el presupuesto, se le reduzca. Nosotros analizamos cómo se van realizando las compras mes a mes por parte de las instituciones públicas. Vemos dos aspectos. La una es que se comienzan a asignar los recursos que le correspondían a cada institución de forma tardía. Tal vez los recursos con los que se esperaba contar en el primer trimestre del año no llegaron en el primer trimestre del año y eso pues responde a una falta de planificación y ejecución de las entidades públicas, pero por otro aspecto también vemos un crecimiento bastante visible durante el mes de diciembre, durante el mes de noviembre, de las adquisiciones que hacen las instituciones públicas. Procesos de contratación pública que en muchos de los casos hacen que los presupuestos no se puedan ejecutar de manera oportuna. Y esto pues requiere, por un lado, una reforma estructural al sistema de contratación pública del país, de cara a que también pues se puedan ir despachando de una forma programática, adecuada y fluida. Otros ministerios que quedaron debiendo en su ejecución presupuestaria son el de Transporte y Obras Públicas y el de Turismo. Belén Merizalde, Teleamazonas. En el segundo semestre de este año se realizarán las primeras convocatorias para destinar los fondos de conservación para el programa llamado Biocorredor Amazónico, en el segundo canje de deuda por conservación que realizó el Ecuador. El gobierno aseguró $460 millones para proteger la Amazonía.
Ecuador cerró el 2024 con una importante operación económica y ambiental. El 17 de diciembre concretó el segundo canje de deuda por conservación, en esta ocasión de la Amazonía. En esta transacción, Ecuador se comprometió a asegurar fondos para la conservación de este territorio en lo que se ha denominado como Biocorredor Amazónico. En total, $460 millones. El Biocorredor Amazónico es un nuevo modelo de gestión. Es la conversión de una deuda a favor de la Amazonía. Galo Medina, director de The Nature Conservancy, organización internacional que brinda apoyo técnico en este tipo de transacciones, explica cómo se distribuirán los fondos durante los próximos años. La transacción asegura un total de 23,5 millones durante 17 años. Esos 23,5 millones de dólares se dividen en dos grandes montos. Uno de 19 millones que se utilizan cada año y otro de 4.5 millones que va a otro fondo que genera intereses y que en el año 2042 va a generar intereses que, sumados a esos 19.5 millones, estamos hablando de 460 millones. Se espera que en el segundo semestre de 2025 se puedan ya realizar las convocatorias para los proyectos que contribuirán en el proceso de conservación. La transacción implica una serie de compromisos de conservación, como por ejemplo el establecimiento de nuevas áreas de conservación, el manejo mejorado de áreas que han sido definidas como conservadas en este momento, o por ejemplo también el establecimiento de 18.000 kilómetros de ríos conservados. El 40% de los recursos podrán ser destinados a proyectos presentados por entidades públicas, el 45% a privados y ONGs y el 15% únicamente será para temas administrativos. Toda la información sobre esta transacción que busca cuidar la Amazonía ecuatoriana, que alberga al 65% de la diversidad biológica de todo el país y a 11 comunidades indígenas, estará disponible en la página fondobiocorredoramazónico.org. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos. Cientos de comuneros del cantón Salcedo en Cotopaxi expresaron su indignación tras retener a un sospechoso de matar con un arma blanca a un miembro del cuerpo de bomberos de la localidad. El presunto agresor finalmente fue entregado a las autoridades para las respectivas investigaciones. Por las principales calles de la ciudad, cientos de comuneros del cantón Salcedo marcharon pacíficamente con el único propósito de pedir justicia ante la muerte de un ciudadano que fue atacado por un extranjero. No queremos más muertes, no queremos más el cantón desangrado, compañeros y compañeras. Aquí las autoridades deben trabajar conjuntamente con las organizaciones, conjuntamente con los gremios, conjuntamente quienes encontramos afectados dentro del cantón. El fallecido era miembro del Cuerpo de Bomberos de Salcedo, reconocido por su trabajo solidario por los demás. Hoy es el momento de que vamos a organizar y trabajar de la mejor manera. Hoy o nunca, siempre estaremos activados, compañeros. Los habitantes de las 13 comunidades de la zona oriental y otros sectores marcharon pacíficamente pidiendo justicia por la muerte de uno de sus compañeros. Si no unimos, compañeros y compañeras, la inseguridad va a ir de las manos, compañeros. El extranjero causante de la agresión fue retenido. En asamblea, los comuneros tomaron varias resoluciones que fueron planteadas a las autoridades y colectividad en general. Vamos a pasar por las puertas del municipio de Salcedo para que plazas y mercados se pongan pilas, compañeros. Vamos a regresar por acá y en la plaza de papas vamos a dar un escarmiento, compañeros. Un escarmiento. Ahí que el pueblo actúe, compañeros y compañeras. El retenido fue entregado a las autoridades. El cuerpo del fallecido es velado en su comunidad en medio del dolor de familiares y compañeros. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. La Armada del Ecuador, en el marco de un operativo de control en el mar, logró descubrir a 150 millas náuticas de manta, aproximadamente 45 bultos flotando. Cada uno de estos contenía alrededor de 40 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína. Según los informes, los bultos estaban siendo transportados mediante un sistema de boyas. Esta intervención forma parte de los esfuerzos de seguridad para combatir al narcotráfico. Esta droga fue allá flotando con 2 boyas para ser recogida aparentemente, hecho que fue impedido por la Armada Nacional a través de la embarcación Isla Baltra. No hay detenidos, un logotipo KLU
con dos especies de tilde en la parte superior. Me imagino que son las marcas que identifican a las bandas que se dedican a estos delitos, ¿no? Advierte que los casos de trata de personas están aumentando de forma alarmante en el mundo. El tráfico infantil se elevó en 31% y la mayoría de las niñas son víctimas de explotación sexual. María Fernanda Utreras nos cuenta más. Así es, los menores de edad siguen siendo los más vulnerables. La trata de niños y niñas con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están en aumento en el mundo a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación. Así lo reveló el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de las Naciones Unidas. El documento también detalla que el 60% de las mujeres son víctimas de trata para explotación sexual, el 21% para trabajo forzado y el 19% para otros propósitos, mientras que en el caso de hombres, el 8% es víctima de explotación sexual, el 45% es víctima de trabajo forzado y el 47% para otros fines como la criminalidad forzosa y la mendicidad. Por su parte, el tráfico infantil aumentó un 31% y hasta un 38% en el caso de las niñas. A esto se suma que la trata de niños ha aumentado en los países de ingresos altos. El informe concluye con un capítulo especial sobre África. De los flujos transfronterizos detectados, el 31% involucra a personas provenientes de países africanos. Finalmente, entre las recomendaciones de la ONU para responder a todas las formas de trata de personas, incluye la mejora de la identificación y protección de las víctimas, así como reforzar la respuesta de la justicia penal. El COVID-19 y la influenza tipo B fueron las enfermedades respiratorias más frecuentes en el país en 2024. Cifras del Ministerio de Salud señalan que el virus SARS-CoV-2 dejó cerca de 14,000 casos. El COVID-19 sigue presente en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el último año se registraron cerca de 14,000 casos. De ahí que lamentablemente 42 personas fallecieron, siendo diciembre uno de los meses de mayor contagio. En diciembre sí, en diciembre siempre tenemos la mayor de reuniones sociales. Nos reunimos con la familia, con los amigos, las fiestas de Navidad y fin de año. Y aquí en Quito, las fiestas de Quito. Entonces eso aumenta la propagación de enfermedades y además porque nos hemos olvidado del COVID. La provincia de Pichincha es la que mayor casos reportó con el 41%, seguido de Guayas con el 23% y Manabí con 9% de casos confirmados, mientras que la influenza tipo B es la enfermedad más común en el país, sobre todo en los meses de noviembre a marzo, según informó el Ministerio de Salud Pública. De ahí la importancia de la vacunación. Entonces tú cuando te vacunas previenes que esa infección o actúe muy gravemente o evita que te contagies. Luis Muñoz, médico especialista en neumología, señala los cuidados que la ciudadanía debe tener, sobre todo las personas de la tercera edad que tienen comorbilidades, es decir, más de 2 enfermedades al mismo tiempo. Si nosotros en nuestro entorno familiar presentamos algún síntoma respiratorio, utilizar mascarilla o en el caso de preferencia tener lugares ventilados, que esos van a ayudar a disipar la carga viral y a disminuir las probabilidades de que tengamos un cuadro respiratorio. El especialista añade que las personas de 65 años en adelante son quienes tienen más posibilidad de terminar hospitalizados. De ahí el llamado al cuidado en días de feriado, donde generalmente hay reuniones familiares. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, Teleamazonas.